Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3 respecto al curso de psicología. El tema es bases sociales del comportamiento. ¿Qué podemos entender por las bases sociales del comportamiento? Es la interacción del sujeto con su entorno social. El entorno social que este sujeto puede realizar, puede cambiar, puede modificar y puede generar un gran impacto dependiendo en la sociedad que se encuentra. Las bases sociales del comportamiento es estudiado por la psicología eh, de manera muy práctica. Yo lo llamo así. ¿Y por qué de manera muy práctica? Porque más allá de interactuar con el sujeto, también es analizar su entorno, es analizar de cómo este sujeto se va desarrollando frente a los demás y cómo es la influencia de los demás medios sociales frente a él. Entonces, ¿qué podemos entender por estos medios sociales? Los medios de comunicación, la familia, los amigos, e incluso la propia escuela. Ahora, ¿esto cómo podemos estudiarlo a mayor simplicidad? Lo podemos estudiar mediante las prácticas sociales que hace cada uno respecto a su entorno. Entonces, dadas estas palabras introductorias, vamos a dar inicio al tema en sí, al tema, el desarrollo, el cuerpo del tema, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que puedan todos ustedes apreciar el material que he realizado para ustedes. Bien, muchachos. Sí pueden apreciar, ¿no? Sí pueden apreciar la imagen, los PPTs en sí, para ser más específicos, acerca del tema del día de hoy. Muy bien, iniciemos. Bases sociales del comportamiento como el tema del día de hoy en el tema de psicología. Muy bien. Entonces, ¿qué son las bases sociales del comportamiento? ¿No? Como en un inicio ya les comenté, es la interacción del sujeto con los demás medios sociales, la familia, los amigos, la propia escuela, tu comunidad, etcétera. Entonces, para entender el tema debemos de tener un concepto muy claro, que es la socialización. La socialización. Muy bien. ¿Qué es la socialización? La socialización como definición es el proceso a través del cual las personas adquieren e interiorizan las normas, los valores, las creencias, las motivaciones y pautas de comportamientos propios de la sociedad en la cual vive. Este proceso le permite poder, le permite poder interactuar con los demás medios, ¿no? Adaptarse a ella. Y se va a adquirir gracias a la influencia, por ejemplo, como yo te mencioné, ¿no? De las instituciones, de los acontecimientos e individuos con los cuales interactúa. Por lo tanto, la socialización se inicia en la infancia y se va desarrollando durante toda la vida. ¿Ven? Entonces, ¿dónde se inicia o dónde comienza la etapa de socialización? Pues en la infancia. Recordemos que dentro de las etapas del ser humano, el proceso de infancia es uno de los procesos más importantes para poder absorber todos los conocimientos, todos los aprendizajes. Pero, volviendo al punto, pero dentro del tema de socialización podemos tener eh, muy buenos patrones de conducta, muy buenos patrones de socialización en sí, pero eso obviamente va a depender del estilo de crianza, ¿no? Que posteriormente vamos a explicarlo en unos breves minutos. Muy bien. Entonces, los agentes de socialización. Tenemos dos tipos, los formales y los informales. Los formales tenemos a dos principales componentes, ¿no?
la familia y la escuela. La familia y la escuela son también medios que van a tener más repercusión, ¿no? O sea, va a tener mayor impacto, porque van a ser los primeros focos de aprendizaje, los primeros focos de socialización en el niño. Y los informales son la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Que eso siempre va a estar presente a todo momento, ¿no? Podemos ver las noticias, podemos ver, digamos, informes, noticias, documentales, cómo se comporta cada sociedad, etcétera. Es por ello que nosotros hacemos mucho hincapié en las diferentes sociedades que existen hoy en día. Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo muy práctico acerca de, digamos, de la religión. Hay países que son muy religiosos, ¿no? Y como que hay países que no son muy allegados a la religión, ¿no? Por ejemplo, un país de Europa, Holanda. Por ejemplo, en Holanda la religión no es tan allegada, tanto así que ya no es que las iglesias que existen allá ya no son utilizados como propias iglesias, sino ya se han convertido en bibliotecas. Se dan cuenta que es un estilo de un tipo de sociedad que no es muy religiosa. O por ejemplo, aquí en nuestro país o en otros países, ¿no? En Latinoamérica específicamente, somos muy religiosos, o sea, somos un país muy laico. Entonces podemos ver las diferentes sociedades, ¿no? Y obviamente eso repercute en el aprendizaje. Ahora ese aprendizaje obviamente no va a tener un patrón marcado para que cada uno pueda manejar diferentes formas de comportarse, ¿no? Muy bien. Entonces, te dije, ¿no? Los agentes de socialización, formales e informales. Muy bien, continuamos. Ahora el concepto de la familia. Bien, el concepto de la familia. Una vez que ya hemos tenido bien en claro lo que son el tema de socialización y los agentes de socialización, vamos a iniciar con el punto de la familia. ¿Qué es la familia, profesor? La familia, ¿no? Un tema también muy interesante, porque podemos ver que ellos también, como están acá, ¿no? En los formales, van a ser los primeros en atender el desarrollo social del niño. Entonces, ¿qué podemos entender por familia? Mira, existen perdón, definiciones sobre familia. Nosotros vamos a considerar básicamente las definiciones propuestas por el enfoque sistemático por la OMS, ¿sí? O sea, vamos a considerar el concepto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ese concepto vamos a manejar el día de hoy. Por ejemplo, eh, ¿qué es la familia? Son los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. ¿Bien? Entonces, podemos tener en claro que el, el tener familia no solamente se es relacionado por un parentesco de sangre, sino también puede ser por adopción y matrimonio, ¿no? Bueno, eso ya lo vemos por un tema también legal, ¿no? Y, por ejemplo, también vamos a usar lo que es el tema de la familia. Muy bien. A ver, por favor, silencien su micrófono para poder seguir explicando. Pueden silenciar su micrófono. A ver, por favor, chicos, silencien su micrófono. Por favor, un último llamado, por favor. Continuamos entonces. Entonces tenemos tipos de familia, ¿no? Elemental y tenemos monoparental. El familiar No, o elemental, por favor, chicos, por favor, están interrumpiendo la clase, ¿sí? No hagan que tome una medida de poder expulsarlos de la sala. Muchas gracias.
Continuamos, muchachos, ¿no? Los tipos de familia. Tenemos familias nuclear o elemental, monoparental, extensa, reconstituida o fusionada, autoritario. Tenemos o democrático, permisivo, desapegado, ¿no? Tenemos también estilos de crianza. Entonces, los tipos de familia. Los tipos de familia empezamos con el primero, que es el nuclear o elemental, que es el conformado por padre, madre e hijo o adoptados. Recuerda, como te mencioné en el concepto de familia, no solamente familia es aquella que solamente está enlazado por un parentesco de sangre, sino también es por la adopción. Y es por ello que dentro de la familia nuclear o elemental también se considera al hijo adoptado, ¿no? Un ejemplo para que puedas entender este tipo de familia. A ver, eh, Juanito, ¿no? Vive con su mamá, ¿no? ¿Por qué? Vive con su mamá porque, en este caso, antes que Juanito naciera, o cuando su mamá estaba embarazada, lo estaba esperando a él, su papá decidió abandonarlos. Entonces, como su papá decidió abandonar a la mamá de Juanito y al propio Juanito, entonces su papá se fue a provincia y no quiso saber nada. Un poco triste, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando Juanito nació, siempre ha vivido con su mamá en un cuarto alquilado, porque ellos son de provincia. Entonces, ¿qué tipo de familia es conformada en ese caso? Pues una familia nuclear o elemental. No, profesor, es un tipo de familia, digamos, extensa, porque están los papás, está el papá, la mamá, no, existe el papá, pero lo que yo quiero saber aquí es con quién está viviendo el niño. ¿Se dan cuenta? Entonces es nuclear o elemental, madre e hijo o adoptados, ¿no? O por ejemplo, eh, digamos que una pareja de esposos que no puede tener hijos deciden adoptar a un niño, deciden adoptar a un niño, pero cuando adoptan al niño, digamos que el papá se arrepiente y dice, no, ya no quiero saber nada del niño, y se va también. Entonces queda el niño con la mamá, pero profesor, no es su verdadero hijo, ok, no es su verdadero hijo, pero legalmente es su hijo, porque es adoptado. Es decir, es de sangre, no, no, perdón, no es de sangre, sino es adoptado, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos apreciar que, que dentro de esta familia nuclear o elemental podemos apreciar esto. A ver. Dentro de la familia monoparental está conformado por un progenitor y los hijos, ¿no? Monoparental es conformado por un progenitor y los hijos. El monoparental también está conformado, el monoparental también está conformado, el monoparental también está conformado por este progenitor y los hijos, ¿no? Dentro de este progenitor, eh, podemos hallar diferentes casos. Creo que es uno de los casos más sonados actualmente, porque vemos que hay padres que viven solamente con sus hijos, ¿no? Solamente con su hijo, monoparental, ¿no? Eh, bueno, aquí en monoparental se conforma solamente el papá con el niño. Perdón, muchachos, acá me confundí en estos conceptos. El nuclear o elemental es el clásico tipo de familia que solamente está papá, mamá e hijo, o adoptados. Pero en el monoparental, como te señalé en el caso de Juanito, solamente vive el papá con el niño. ¿Sí? El nuclear o elemental es solamente mamá, papá e hijos, o hijos, o adoptados. Nada más, ¿sí? Es un concepto bien simple, ¿no? Y vamos a ir al siguiente punto, al que es a la familia extensa, formada por padres e hijos que conviven con otros parientes consanguíneos o afines en el hogar. No sé si ustedes han visto, muchachos, esta famosa serie, ¿no? Al fondo y sitio, esta famosa serie que ha dado por la televisión. No sé si ustedes han visto eso, pero bueno. eh, dentro de ello, dentro de la familia extensa, como dice acá en el concepto, está formada por los padres
e hijos que conviven con otros parientes consanguíneos o afines en el mismo hogar. Es decir, dentro de esta familia podemos encontrar no solamente a los padres y a los hijos, sino también podemos encontrar a otros parientes que también pueden ser allegados dentro de la familia. Y la familia puede ser allegado dentro de la reconstitución, no, perdón, dentro de esta familia extensa, los padres, los hijos que conviven con otros consanguíneos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que te acabo de mencionar, en el de la serie El Fondo y Sitio, no se dan cuenta que viven todos, o sea, vive papá, mamá, hijo, sobrino, tío, abuelo, etcétera. Viven todos en un solo determinado espacio. Y esto se da porque también contribuyen dentro de la socialización. Entonces, ¿podemos rescatar un aspecto positivo dentro de esta familia extensa? Claro, ¿sabes qué podemos rescatar de esto, de esa familia extensa? Podemos rescatar lo que es el apoyo de la socialización del niño. Profesor, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Te voy a hacer una pequeña, vamos a comparar un poquito en lo que es monoparental y la extensa. ¿Qué aspectos positivos, o perdón, qué aspectos negativos podemos coger dentro de la familia monoparental? Por ejemplo, ustedes saben que cuando es un niño, un padre y un niño, el papá tiene que ir por ende a trabajar. Y a veces el niño se puede quedar solo con una persona que lo cuide, qué sé yo. Pero acá en la familia extensa todos se apoyan, pueden ver el uno por el otro, etcétera. O sea, es más solidaria, ¿sí? Es más solidaria. Bien, ahora vamos a la familia reconstituida o fusionada. Es compuesta por el progenitor, padrastro o madrastra e hijos. Te voy a poner un pequeño ejemplo aquí. Eh, supongamos que una pareja de esposos, ¿no? Se casaron, tuvieron un hijo, ¿no? Y está todo bien. Es una familia normal. O sea, es una familia, ¿qué familia? Nuclear o elemental, ¿no? Nuclear o elemental. Conformada por padre, madre, hijo. Hasta ahí es una familia nuclear o elemental, ¿ah? Pero mira lo que sucede. Sucede que dentro de un periodo de tiempo, digamos, el papá decide separarse de la mamá. Deciden separarse, romper el matrimonio. Entonces el papá dice, no, yo me quiero separar de ti porque, digamos, no me siento cómodo, qué sé yo. Pero este padre deja la familia. Entonces queda la mamá con el niño. ¿En qué se convirtió, profesor? En monoparental, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces continuamos con el ejemplo. Queda la mamá con el niño. Pero luego de un par de meses, el niño crece, ya tiene, en vez de 5 años, ya tiene 10 años, 12 años, ya está creciendo, ¿no? Han pasado años. Entonces, como la mamá, si estás, bueno, ya no tiene un compromiso, conoce a otra persona y se vuelve a casar se casa otra vez, pero esta vez con otra persona, ¿no? Con un señor, con un hombre que acaba de conocer. Entonces, ni bien se casan, pero ni bien se casan y ya tienen con el niño, ¿no? Con el niño. Entonces, es decir, está, eh, está la mamá, el niño y su nueva pareja. Pero recordemos de que este señor con el que se ha casado la señora, también tiene otro hijo. Entonces también vive con ellos. Entonces podemos ver que hay progenitor, padrastro, madrastra y los hijos. Entonces es una familia reconstituida, es una familia fusionada. ¿Se dan cuenta? Muy bien, es un estilo, perdón, es una familia reconstituida, fusionada, que también se da actualmente casos de este tipo de familia. Hay un montón de casos respecto a ello, pero en fin. Bien, muchachos, esos son los cuatro tipos de familia que existen actualmente. Muy bien. Entonces, continuamos.
Muy bien, entonces continuamos con la clase, muchachos. Ahora vamos a hablar acerca de los estilos de crianza. Los estilos de crianza. Yo puse 4 estilos de crianza, ¿sí? Son los 4 estilos de crianza que hay. Muy bien, tenemos un estilo, primero vamos a analizar el estilo de crianza autoritaria, que te puedo definir en estas pocas palabras, ¿ah? Mucho control, poco afecto al hijo. Es decir, es decir, solamente el papá se dedica a un estilo de crianza, vamos a llamarlo así, tipo militar, ¿no? Este estilo de crianza autoritario, donde el papá toma la decisión del hijo, toma todas las decisiones del hijo, ¿no? Eh, en este caso hay un mando, o sea, el mando que tiene el papá frente al hijo, hay aceptación y exigencia. Eh, De este punto, los padres imponen reglas estrictas de comportamiento y exigen obediencia absoluta. No explican por qué deben acatarse a las reglas. Tampoco toman en cuenta los puntos de vista del hijo, es decir, no toman en cuenta la opinión del niño. La desobediencia es castigada física, psicológica o moralmente, y muchas veces con supresión de afecto, es decir, se ignora. Entonces, es un estilo de crianza muy rígido, muy estricto. Para continuar, este tipo de crianza puede causar, obviamente tiene como consecuencia sufrimiento y ansiedad en el niño. Cuando son pequeños, por ejemplo, su rendimiento intelectual puede ser promedio o debajo del promedio, mostrar tendencia a la irritabilidad o a la tristeza. Cuando son adolescentes, el rendimiento puede seguir siendo promedio, mostrando conformismo, baja autoeficacia y baja autoestima. Es decir, las consecuencias que nosotros podemos dar acerca de un estilo de crianza autoritario son muy notorias y obviamente traen mucha repercusión en el niño o en el adolescente. Pero, ¿dónde tiene su origen? Pues en el niño. Si desde niño si desde niño nos ponen o nos imponen, esa es la palabra, nos imponen un estilo de crianza autoritario, donde las opiniones no cuentan, donde se tienen que acatar a las reglas sin ninguna pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué lo otro? No, simplemente obedeces. Es el estilo de crianza autoritaria, ¿no? Obviamente, no es un estilo de crianza idóneo para el niño ni para el adolescente. Muy bien, continuamos. La familia democrática, ¿no? El estilo de crianza, perdón, democrática. O lo que es el autoritativo. Muy bien, muchachos, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a avanzar rápidamente. El estilo de crianza autoritativo, que es el control y afecto equilibrado al hijo. No, es decir, las opiniones cuentan, las opiniones cuentan, las opiniones del niño cuentan, del adolescente también. Es decir, importa mucho la opinión del niño frente al adulto. Y es decir, hay un intercambio, hay comunicación. A diferencia del primero, ¿no? Que el autoritario no había comunicación, simplemente el padre imponía y se acabó el asunto. Pero a cambio en el democrático, la opinión del niño también va a ser tomada en cuenta. Es decir, por ejemplo, papá, yo no quiero ser ingeniero, yo quiero estudiar, digamos, danza. Por ejemplo, por ejemplo, yo quiero estudiar danza, pero el papá te dice, está bien, hijo, puedes estudiar danza. Lo importante es que estudies lo que a ti te gusta. ¿Te das cuenta? Hay un estilo de creencia democrático, hay comunicación, las opiniones se respetan. No como acá, ¿no? Por ejemplo, si el papá te dice en el autoritario, hijo, tienes que estudiar ingeniería, pero papá no quiero, no, porque tienes que estudiar ingeniería porque yo quiero. ¿Te dan cuenta? En el democrático es el estilo de crianza idóneo, el ideal, ¿no? Este es el estilo de crianza que se debe de imponer en todas las familias, el democrático. Ojo, no confundas autoritativo con autoritario, ¿sí? No confundan.
Muy bien. Ahora el estilo de crianza permisivo, mucho afecto, poco control al hijo. Es decir, en ese estilo de crianza, eh, el niño o el adolescente toma las decisiones para todo y el papá lo que hace es acatar. O sea, es decir, se, se invierten los papeles acá, ¿no? En el permisivo y en el autoritario, se invierten los papeles. En el permisivo, el hijo toma el control. Papá, quiero esto. Ya, hijito, toma. Papá, quiero aquello. Papá, quiero el otro. Entonces, hay más control del hijo frente al padre. ¿Se dan cuenta? El permisivo, ¿no? En el desapegado es también un estilo de crianza desinvolucrado, carece de afecto y control. Te puedo poner un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, digamos que papá y mamá son separados, pero el papá cumple con darle una pensión tanto al niño. Entonces lo que hace todos los domingos es venir el papá y decir, ¿se encuentra mi hijo? Sí, ya, toma tu pensión y me voy. ¿Te dan cuenta? Solamente cumple su función de dar la pensión, pero no pone en práctica el apego. En vez de decir, oye, mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho en la escuela esta semana? ¿Se dan cuenta? Esos puntos también son muy importantes. Pero en este caso solamente vemos un estilo de crianza desapegado. O sea, cumple con tu deber de padre, ya toma, toma, toma tu pensión o toma lo que necesitas, pero nada más. No hay una comunicación de, hijo, ¿cómo estás? O ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Necesitas ayuda? No hay ese tipo de palabras. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora vamos a ir a las funciones de la familia, ¿no? Las funciones de la familia son cuatro. Reproductiva biológica, afectiva y socializadora, educativa y protección económica. En reproductiva o biológica, la familia tiene esta función de reproducirse, ¿no? Reproducirse, reproducirse y aumentar la... Bueno, eso es dependiendo también de cada uno, ¿eh? Si uno decide tener dos, tres hijos, ¿no? Afectiva y socializadora. Es decir, la familia tiene la función de socializar y dar afecto a los integrantes de la familia. Educativa, es decir, proveer de educación. No solamente tiene que ser una educación tipo académica, ¿no? De darte los libros, sino también una educación de valores, implantar valores en el niño. Y también una protección económica, ¿no? Quizás no ostentar todo lo que uno pueda tener, ¿no? Pero sí dar la calidad de vida necesaria, la calidad de vida idónea para el niño. ¿Sí? Esas son las funciones de la familia, en resumidas cuentas. Muy bien. Y con estas funciones de la familia damos por terminado a la clase de hoy en el tema de psicología.